Hoy quiero hablarles de la palabra versus el espíritu. La palabra llega al corazón afectando la conciencia y el Espíritu Santo la hace viva mediante la activación de la fe y la trae a memoria cuando fuere necesario. Esa dinámica que le voy a explicar hoy desde el punto de vista de la teología, no desde el punto de vista de la ciencia. La ciencia tiene una manera de ver todo esto. Cuando habla de consciente e inconsciente, y como si fueran cámaras donde usted va llegando por etapas donde se guardan cosas. Quiero que veamos el ejercicio a partir de la Escritura en el día de hoy. Dice que la palabra llega al corazón y como la conciencia es parte del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto, la palabra llega al corazón y afecta a la conciencia. O sea, hay un conocimiento de la palabra que llega a nosotros. Cuando escuchamos la palabra, cuando la estudiamos, usted debe hacer el ejercicio. Ahora, por ejemplo, tenemos la Biblia hasta en audio. Hay 1000 maneras, la va a leer o la va a escuchar, pero puede hacerlo. Y entonces cuando escuche esa palabra, cada día, esa palabra se va alojando ahí, va llegando. Y de alguna manera va afectando nuestra conciencia. Recuerden que la conciencia, como facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto, se activa en nosotros a partir del pecado y viene a ser como la alerta que nos llama la atención internamente cuando hay algo que no marcha bien. Entonces, si tenemos la palabra, el trabajo de la conciencia será más efectivo. Porque se nutre del conocimiento. Ese es el concepto desde el punto de vista de la ciencia, es el conocimiento. Desde el punto de vista de la teología, es conciencia, facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto. Y que ya fue activada en el ser humano por causa del pecado. Entonces la palabra llega a la conciencia, llega al corazón y afecta a la conciencia. El conocimiento está ahí de la palabra. Y para nosotros reaccionar en momento determinado, entonces la palabra sirve para eso, para dar una respuesta apropiada. Observe que si la conciencia te dice a ti qué cosa debes hacer y qué cosa no debes hacer, tiene que ser educada. Y esa es la parte de nosotros que es formada, educada. Y tiene que ser educada en el conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que escuchar la palabra, tiene que leerla. Tiene que memorizarla para que pueda afectar tu conciencia. El Espíritu Santo la hace viva mediante la activación de la fe. El Espíritu de Dios va a hacer un trabajo porque Él nos ha revelado la palabra. Y entonces cuando leemos la Escritura, el Espíritu de Dios es que la hace viva en nosotros, esa palabra. Y cuando hace esa palabra viva, entonces activa la fe. Porque yo tengo la palabra y si no tengo la fe, no es efectiva. Entonces yo necesito tener la palabra primero. Y el Espíritu, cuando yo recibo la palabra, la activa en mí. Y entonces produce fe. Por eso que el texto está diciendo cómo se recibe la fe. Porque la fe es un instrumento creado por Dios para que el ser humano se acerque a Él. Por eso que Él la crea y la sustenta. Cuando nos hace falta fe en un momento determinado para creer algo, para que algo se active, necesitamos irnos a la palabra. Para que el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, active en nosotros la fe. Aleluya. Aleluya. Y ese es un trabajo del Espíritu de Dios. Dice el texto, porque todo aquel, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo la gente va a creer en Dios si no hay quien le dé la palabra? ¿De qué manera van a ser transformados por el Espíritu si no reciben la palabra? Necesitamos que la palabra llegue al corazón de la gente. Y entonces el Espíritu de Dios es el que está llamado a hacer que esa palabra germine, activando la fe, que es una manera de la gente comenzar a creer, a confiar en Dios y en las promesas. En lo que dice la palabra se vuelve viva por medio del Espíritu. Y trae a la memoria cuando fuere necesario. Cuando usted está siendo tentado, cuando usted está pasando por algún proceso, está viviendo alguna dificultad, o en la vida usted necesita una respuesta, está la palabra. Entonces cuando esa palabra esté en usted, usted le va a responder al enemigo cuando lo ataque con la palabra. Usted se va a responder a usted mismo con la palabra, a usted misma con la palabra. Porque muchas veces ni siquiera el enemigo está metido en la situación que nosotros estamos, sino son necesidades propias de nosotros como seres humanos. Y nosotros necesitamos tener una respuesta a esas situaciones que internamente estamos viviendo, y la respuesta nos las va a dar el Espíritu de Dios recordándonos la palabra. Cuando usted sea tentado porque el mundo lo tienta, porque el infierno lo tiente, o porque de usted mismo, de su interior está siendo tentado, usted necesita una respuesta. Entonces ahí viene la palabra que ya usted recibió, que usted escuchó, que usted leyó, que usted estudió y que está ahí en su conciencia. Entonces la memoria se la trae. ¿Para qué? Para que usted tenga una respuesta. Y por eso es que Cristo nos enseña a responder con la palabra a la tentación, sea interna o sea externa. Cual fuere la tentación, la propuesta que nos estén haciendo o la necesidad de que nosotros tengamos, ahí necesitamos una respuesta. Y la tiene la palabra. Y entonces esa palabra va a venir a memoria en el momento cuando necesitamos tener fe para resolver algo. Esa palabra que ya hemos leído antes, que tenemos con nosotros, el Espíritu nos la trae a memoria en ese momento y tenemos la respuesta. Aleluya. Y esto es sumamente interesante. Por eso tenemos que leer la Escritura para que ella tenga un espacio en nosotros, en nuestros corazones, y que nuestra conciencia sea educada con el conocimiento de la palabra de Dios para dar respuesta oportuna. Los Gálatas estuvieron en una situación difícil. En el capítulo 3, el versículo 5, el apóstol Pablo le hace una pregunta interesante a ellos y le dice: aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Le pregunta. ¿Lo hace por la obra de la ley o porque han escuchado con fe? Como los Gálatas se habían desenfrenado después de haber escuchado la palabra, hay unas expresiones un poquito fuertes que el apóstol Pablo, como cobertura de ellos, le dice para llamarlo la atención, porque la palabra que produce arrepentimiento no es la palabra que le gusta a la gente, sino la palabra que lo confronta. Y él confronta a los Gálatas para producir en ellos arrepentimiento y que se vuelvan a la palabra. Entonces, aquel pues que suministra el Espíritu, le dice, y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está haciendo un ejercicio importante entre la palabra del antiguo pacto, de la ley, que no había producido ningún efecto en ellos porque ya ellos estaban saliendo de la gracia para volver a los rudimentos de la ley. Y ya el tiempo de la ley había concluido. Y entonces él lo está llevando a que obedezcan la palabra, que se sometan a la palabra para que puedan vivir para Dios. Y entonces por eso lo confronta. Y el comentario interesante que hace, luego le da la pregunta: aquel que os suministra el Espíritu. ¿Quién es el que suministra el Espíritu? Es el Señor Todopoderoso. Y hace maravillas entre vosotros.
¿Qué son esas maravillas? Esas maravillas va a depender desde el ángulo que la gente la vea o lo que la gente se enfoque. Si usted se enfoca en lo espiritual, se dará cuenta que hace maravilla, cosas extraordinarias, transformación en nuestro espíritu, sanidades, y ordena cosas en nuestras vidas espirituales. Si usted lo va a asociar con cosas materiales, Él también hace maravillas en todo el sentido. O sea que dependiendo del ángulo, Dios como quiera hace maravillas, pero usted va a enfocar en alguna área específica y usted va a reconocer lo que Dios hace y lo que estás haciendo con ustedes, con nosotros en todo momento. Entonces por eso el texto está diciendo, hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces lo pone a hacer un ejercicio. ¿Es por vivir de acuerdo al pasado o por vivir de acuerdo a lo que el Espíritu nos está enseñando hoy? Para nosotros poder disfrutar de esas maravillas es cuando escuchamos la palabra con fe. Necesitamos escuchar la palabra para que el Espíritu active la fe en nosotros. Y la fe nos permitirá a nosotros aceptar la palabra, vivir en ella y disfrutar de las maravillas que la palabra nos está hablando. Y que muchos han experimentado y seguirán experimentando cosas extraordinarias. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La palabra está diciendo que todas las personas que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Y este dato es muy interesante y creo que la iglesia aquí debe reflexionar. Nosotros estamos aquí como iglesia con un propósito, y es que nuestra comunidad sea impactada por el conocimiento de la palabra y por nuestras vidas para que ellos conozcan a Dios. Ese es el propósito por el que estamos aquí. Toda persona que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo la gente va a invocar el nombre de Dios si la iglesia no lo da a conocer? ¿Hay alguna manera? Si no le damos la palabra a la gente. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han oído? ¿Cómo invocarán al Señor si no lo conocen? ¿Cómo invocarán a Dios si no conocen la palabra? Si la iglesia no le ha llevado la palabra, ¿cómo lo van a hacer? Es extraordinario. A veces tenemos compañeros de trabajo, familiares, gente cercana que se junta con nosotros todos los días y nosotros hablamos los temas que ellos ponen, y nosotros no le ponemos el tema apropiado, que es la palabra. No tenemos interés en que sean salvos, porque si queremos que ellos sean salvos necesitan la palabra. Ahora, ¿cómo van a invocar el nombre de Dios? ¿Cómo van a pedir perdón por sus pecados si no saben cómo hacerlo? Ni han creído que el Señor puede perdonarlo y aceptarlo tal como son. ¿Cómo lo van a hacer? Necesitan la palabra, necesitan escuchar la palabra. Y esa es la función de la iglesia. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y mucha gente está diciendo que todo el mundo ha sido evangelizado. Sabemos que no. En el mundo existe lo que se conoce como la ventana 1040, que es una franja comprendida desde África hasta Asia, que no ha conocido a Dios. Se refiere a los paralelos comprendidos entre el 10 y el 40. Esa franja que no han conocido a Dios. Pero ya no estemos allá, vengamos aquí. Aquí la gente sigue diciendo que todo el mundo está evangelizado, pero hay gente que cuando le hablamos de la palabra reaccionan como si no la conocieran. No es verdad que todo el mundo esté evangelizado. No es verdad. Porque el concepto que Cristo ordenó a su discípulo hacer es el de discipular. Y no es verdad que la cantidad de personas que hay aquí reunido hoy han discipulado a alguien en su vida o discipulan a una persona cada año. No es verdad. La gente no ha sido discipulado. La gente no se le ha enseñado la palabra. Y el método que vive, la manera de vivir de la gente del nivel de muchos de los que vienen aquí, es que viven en apartamentos donde se juntan con gente, se saludan, pero ni siquiera se hablan.
o de gente que viven en casa cerrada totalmente y no tienen ningún contacto con la gente. Entonces, ¿cómo esa gente van a ser salvos? Explíquemelo. Que trabajan en oficina con decenas y otros con cientos de personas y no le hablan de la palabra, porque todo lo que hacen es lo que está en la agenda del día y otros temas que la gente pone. ¿Cómo serán salvos tus compañeros de trabajo? ¿Cómo serán salvos tus vecinos? ¿De qué manera serán salvos? Si nosotros no le damos la palabra, ¿quién se la va a dar? Y por ahí anda una canción que dice que si no eres tú, dime quién lo va a hacer. ¿Quién es? ¿Cómo creerán en aquel de quien no ha oído, no han escuchado la palabra de Dios y por eso no responden a la palabra? Y hay que analizar la manera de Jesús ver las cosas, que no la ve igual que algunos creyentes. Cuando Jesús entró a la ciudad y vio la multitud, dijo: oh, andan como ovejas que no tienen pastores. Mientras nosotros decimos son impíos, no quieren la palabra, Jesús dice: no, lo que necesitan es quien lo pastoree, lo que necesitan es quien lo disipule. Así lo ve el Señor. ¿Alguien está aquí hoy? Es la palabra lo que va a transformar a la gente. Y cuando nos juntamos, inclusive nos juntamos como congregación, no necesariamente hablamos la palabra, ni nos volvemos a la palabra con el propósito de que produzca arrepentimiento en nosotros para que venga la transformación del espíritu. Y hay gente que lo menos que quieren escuchar es la palabra. Pero cuando usted le enseña la palabra, conocen la palabra, su vida cambia, es diferente. ¿Cómo irán sin saber quién les predique? ¿Acaso hay alguien hoy que puede pensar en hablar de la palabra de Dios? Supongamos que en esta congregación nadie predique durante el año, pero en el mes de septiembre todo el mundo predique. Mire, eso se vuelve una revolución. Yo no estoy diciendo que predique solamente en septiembre, te estoy diciendo que predique siempre, pero si no lo hiciste en el año, al menos habla de la palabra en el mes de la Biblia. Aleluya, al menos en este mes. Pero estoy seguro que si nosotros, los que estamos aquí reunidos, un mes al año, que hablemos de la palabra, el impacto en la vida de la gente será extraordinario. Que ni se imagina cómo se va a revolucionar si solamente habláramos este mes. Ahora imagínense que cada mes elijamos un día para hablar de la palabra. O si seamos capaces de siempre tener un discípulo, discipulé a alguien ahora, cuando termine con ese discípulo a otra persona y pasarse la vida entera discipulando solo uno. Eso fuera extraordinario si hiciéramos eso. Aleluya. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Quién va a enviar? Jesús nos enseñó: pidan al Señor de la mies, rueguen al Señor Todopoderoso, al dueño del negocio, para que Él contrate obreros para su mies. Le está diciendo a la congregación en términos general. Pero hay un ejercicio que es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra, el Espíritu entonces nos guía para que nosotros llevemos esa palabra. ¿Por qué el Espíritu en este tiempo no está empujando a algunas personas a hablar de la palabra? ¿Qué está pasando? Porque están reteniendo la palabra, no están dejando que la palabra haga el trabajo que se requiere para que el Espíritu de Dios entonces se encargue de activar la fe. Cuando la fe se activa, no solamente aceptamos, creemos la palabra y tenemos una respuesta frente a las situaciones de la vida de acuerdo a lo que Dios ha revelado, sino que también creemos que Dios va a usarnos cuando abramos la boca, porque ya tenemos la palabra que le vamos a dar a la gente. El Espíritu Santo nos trajo la palabra por medio de la revelación,
porque Él escudriña lo que hay en el corazón de Dios y en el hombre. Y por eso nos trajo la palabra y nos las dio en términos general, pero nos la da de manera específica conforme a la necesidad que nosotros tenemos. Usted en un momento determinado lee un texto bíblico que como no se relaciona con lo que usted está viviendo en ese momento, usted se lo aprende, pero se queda tranquilo. Ahora hay un momento donde usted comienza a vivir lo que ese texto dice y entonces usted ya tiene la respuesta. Y comienza a indagar porque en ese momento el texto no produjo el efecto que debió producir porque usted no estaba pasando por la circunstancia que el texto bíblico está narrando. Y creo que eso lo vivimos en estos días. Y comentaba con alguien, nosotros hemos predicado y hemos mencionado muchísimos textos bíblicos que en estos días de la pandemia tienen que servirnos para tener una respuesta. Porque nos ha pasado cosas que le predicamos a la gente, que le dijimos o que lo apoyamos. Cuando teníamos abundancia, le dijimos a la gente que tenía necesidad, que Dios suple en todo momento y que teníamos que aprender a vivir cual fuera la circunstancia. Comenzamos a vivir la circunstancia y llegó el momento ahora de poner en práctica lo que le enseñamos a la gente. Le dijimos a la gente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mientras estábamos arriba. Ahora cuando vino la crisis que estamos abajo, recitamos que ese texto sirva para nosotros, para que nos golpee a nosotros. Dijimos que el Señor iba a suplir nuestras necesidades. Pero en el momento que no alcanzó para cubrir los gastos, Señor, pero ¿qué pasó? Pero ya tú lo dijiste, tú predicaste eso, tú leíste ese texto, tú hablaste de esa palabra. Y muchas veces le dijimos a la gente, no peleen con Dios, ni estén diciéndole a Dios que por qué la cosa. Pregúntenle al Señor qué quiere enseñarnos. Sí, vamos a preguntarle ahora. Papá, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme con esta situación? Aleluya. Eso es lo que hemos enseñado. Ahora, cuando viene la necesidad, el texto bíblico que le hemos enseñado a la gente, entonces viene. Por eso que la palabra corta es tan cortante como un bisturí de un médico que es capaz de sacar el tumor, de abrir para sacar un tumor. Aleluya. Es capaz de hacer cosas extraordinarias. El Espíritu de Dios escudriña lo que hay en el corazón de Dios. Y creo que estos procesos que estamos viviendo ahora nos han dado la oportunidad para que volvamos a la palabra. Porque no solamente serviremos a Dios cuando las cosas marchan bien. Y recuerdo un coro que escuché cuando conocí al Señor al principio, que dice, cuando las cosas te salen bien, bueno es, aleluya. Qué cosa buena, aleluya. Pero, ¿qué dice? Pero yo le alabo, aleluya. Aleluya. Pero yo le alabo en medio de la crisis. ¿Alguien se atreve? Yo esperaba que cuando la gente regrese a la casa esto temblara y que los vecinos vinieran corriendo a ver qué estaba pasando aquí, porque la gente volvió a la casa a agradecerle a Dios que le ha dado vida. Pero todavía hay gente que están agachados, están como amagando. Y no están así solamente porque tienen miedo de contagiarse, están así porque no se han podido recuperar de las situaciones que se dieron en el momento de la crisis mientras estaban en su casa. Entonces, para eso es la palabra. La necesitamos para que fluya a favor de nosotros por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y así veremos su gloria. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo 2, él se explaya
analizando el concepto. Y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, le dice. Sumamente importante que prestemos atención al capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Dice, yo no le enseñé filosofía, yo no le enseñé ciencia, le dice el apóstol Pablo. La ciencia tiene su espacio, la filosofía tiene su espacio, pero la palabra del Señor tiene su espacio. Bendito sea Dios. Y lo que transforma al ser humano, quien transforma es el Espíritu de Dios por medio de la palabra. Cuando recibimos la palabra, le damos asidero al Espíritu de Dios y Él nos transforma. No es la ciencia ni la filosofía. Nos ayuda para vivir mejor, para tener buena reacción en la vida, para ser productivo en la sociedad. Pero para agradar a Dios necesitamos algo más. No fue con ciencia, no fue con filosofía, no fue con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, que es lo que establece la Escritura. Porque el Espíritu de Dios es el que va a hacer efectivo la palabra y va a transformarnos. Y el conocimiento de ciencia es bueno para la vida en la tierra, pero para agradar a Dios, para servirle a Él, necesitamos el Espíritu Santo, que es quien tiene el poder para transformar, para cambiar, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que va a hacer que nuestra cosmovisión cambie es la palabra de Dios, para que el fundamento ya no lo tengamos en seres humanos mortales y en cosas materiales que se destruyen con el uso, sino que nuestro fundamento esté en Dios. Y por eso el Espíritu de Dios va a activar la fe en nosotros, para que nuestra fe esté en Dios, en el Todopoderoso, en la palabra, en su revelación, en la ciencia de Dios y en la sabiduría de Dios, no de los hombres ni del mundo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría y esos misterios que existen, que el pueblo de Israel no recibió en el tiempo de la ley y que los profetas del antiguo pacto no lo recibieron, no lo entendieron, Dios nos las ha revelado por la palabra en este tiempo. ¿Y cómo vamos a conocer ese misterio de la palabra, esa revelación, si no vamos a la palabra? Si no le estudiamos. Yo no sé cómo que hay gente que quieren ser predicadores, quieren tener dones, quieren tener ministerio, quieren que los nombren en posiciones importantes, pero no leen la Biblia. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a enseñar? ¿A quién van a guiar? Aleluya. Es la palabra que va a hacer todo aquello. Va a darnos la revelación de misterios, cosas que estaban ocultas y que han sido reveladas ya y están ahí, que necesitamos sentarnos para recibir eso. Y no es verdad que el Espíritu de Dios hace obsesión de persona y que me da a mí, que no te da a ti, que le da a fulano y que no te da a ti. Lo tuyo está ahí. Y como dice el corito, ¿cómo que dice Jerry? Que Dios me tiene a mí lo mío. Aleluya. Pues entonces si Dios te tiene lo tuyo, pues entonces búscalo. Aleluya. Métete a la palabra que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice el apóstol Pablo, crucificaron a Jesús porque no conocieron la revelación, no sabían a quién estaban crucificando. Y justamente hay alguien que canta una canción que dice que hemos puesto a Jesús en la cruz con nuestras actitudes. O sea, por la falta del conocimiento de Dios estamos poniendo a Cristo en la cruz de nuevo con nuestro comportamiento. Es como si lo crucificáramos. Hablamos de que ellos fueron ignorantes,
Fueron ignorantes y lo crucificaron. Y decimos, yo no haría lo que hizo Pedro, pero lo estamos haciendo con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Volvámonos a la palabra. Volvámonos de la teoría a los hechos, de la filosofía a la praxis, para que la gloria de Dios se muestre en nuestras vidas. La palabra lo va a hacer. Dios lo ha prometido, lo va a hacer. Nunca habrían crucificado al Señor, pero lo hicieron porque no tenían la revelación. Y esa es la razón por la que hoy estamos poniendo a Jesús en la cruz con nuestro comportamiento. Porque no tenemos la revelación, no hemos entendido. Porque necesitamos volvernos a la palabra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu nos dio la palabra, nos la reveló y nos da la interpretación de la palabra. Y el apóstol Pablo está hablando de eso. Nos ha revelado los misterios por medio del Espíritu. Leo la Escritura y el Espíritu de Dios me da la revelación de lo que Dios quiere decirme. Por eso es necesario la palabra y el Espíritu. Ahora no todos los que leen la palabra tienen el Espíritu. Aleluya. Porque para tener el Espíritu de Dios hay que rendirse y aceptar el señorío de Cristo. Y rendir áreas importantes en nuestras vidas para que el Espíritu de Dios venga a vivir en nosotros. Porque no habita en templo sucio. Pero sabes que Él mismo limpia el templo, pero hay que darle permiso. Dele la llave. Y ponga una sola cerradura. Porque si deja la de atrás abierta, entonces hay problema. Alguien va a entrar por detrás. El enemigo le gusta andar siempre a escondidas y le gusta entrar por la puerta de atrás. Ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. De la misma manera que el Espíritu nuestro escudriña todo lo que hay en nosotros, el Espíritu de Dios escudriña lo que hay en Dios y nos dio la revelación y nos dio la palabra. Ahora, observe algo. El Espíritu de Dios que viene a vivir a nuestro espíritu, que conoce todo lo de Dios, y el Espíritu nuestro que conoce todo lo nuestro, termina el Espíritu de Dios conociendo todo lo de nosotros, y esa unión es extraordinaria. Porque todo lo de nosotros y todo lo que hay en Dios, todo lo que es posible recibir, vamos a tener esa revelación. Porque hay cosas que Dios no ha revelado, pero hay cosas que sí ha revelado. Y las que Él ha revelado nos pertenecen a nosotros. Y la iglesia vive en limitación. Los creyentes de este tiempo viven en limitaciones. Cosas que ya han sido reveladas, informaciones que han sido recicladas y que usted puede ya tener conocimiento de eso, pero no lo hace porque usted no se adentra en eso. Usted está en otra cosa. Aleluya. Vamos a la palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y entonces dice, no, pero que ustedes no recibieron el espíritu del mundo. No fue el espíritu del mundo que recibieron, fue el espíritu de Dios. Entonces deberíamos saber lo que Dios nos ha concedido. Deberíamos saber cuál es el posicionamiento de nosotros en el reino de Dios. Cuáles son las demandas de Dios para nosotros. Cuál es mi responsabilidad frente al reino de Dios. O sea, eso es lo que la palabra me está diciendo. Deberíamos saber eso. Porque el espíritu que nosotros tenemos no es el del mundo, sino el de Dios. ¿Y cómo es que el espíritu de Dios revela todos los de Dios? ¿Y cómo es que a mí no me puede revelar? Pero váyase a la palabra. ¿Qué es lo que la gente está ahora buscando? En vez de ir a la palabra, quieren que la gente le dé una palabra. ¿Tú tienes una palabra para mí? Claro que sí, lee la Biblia. Y andan buscando una palabra. Y cuando la gente anda buscando palabra, el profeta y el que no es profeta le da palabra. ¿Qué es lo que tú quieres escuchar? Toma.
Dice que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Le darán la palabra a la gente, pero hasta los profetas, cuando tienen demanda de una palabra, se la dan. El rey David le dijo a Natán: oye, háblame, dame la palabra de Dios. ¿Tú quieres? Sí, al templo. Eso no es lo que tú quieres escuchar. Y cuando se va le dice: devuélvete y dile que no, que él no puede hacer templo, que su mano está manchada de sangre. O sea que hasta el profeta de Dios, cuando usted le está demandando, le va a soltar la palabra, pero no la de Dios, porque usted está presionando. Y le va a soltar una palabra. ¿Y quién le dijo que esa es la palabra de Dios? Aleluya. Váyase a la escritura, que hoy la tenemos. Léala. Atesore esa palabra y viva esa palabra. Dele chance al Espíritu de Dios para que lo ayude a digerir. Aleluya. Y así lo va a ayudar a digerir esa palabra y la va a fijar en usted. Y tengo una técnica para aquellos que quieren que la palabra que lo está quemando se fije en usted. Tengo una palabra para esa gente. Désela a alguien. Cuando usted se la da a alguien, se fije en usted. Usted siente que esa palabra lo esté quemando. Suéltela. Aleluya. Hay gente que se van a explotar con tanto conocimiento y no sueltan. Aleluya. De la oportunidad que la palabra fluya. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, no es sabiduría humana, sino con lo que la que da el Espíritu. No es predicaciones de ciencia y de técnica que nos ayudan a conseguir cosas y a vivir bien en la tierra. Todo eso es bueno, pero este lugar es para la palabra de Dios. Y yo tengo un espacio, usted tiene un espacio que es para la palabra de Dios, tiene que fluir. Es la palabra lo que va a producir que se active la fe para que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas. No es humanismo, no es técnica psicológica para manipular o llevar a la gente donde queremos. No, es el Espíritu de Dios que transforma al ser humano desde su espíritu. Todo su ser lo transforma y lo guía para que la gente haga lo que el Espíritu le está diciendo que haga, no lo que nosotros queremos. Camine, que no me empuje. No se trata de eso. Porque el Espíritu de Dios va a trabajar en nuestras voluntades cuando las rendimos, para que podamos adentrarnos en la obediencia a los principios. Y el Espíritu nos guiará para que nosotros acomodemos qué cosa es espiritual y qué cosa es material. Porque también en la iglesia hay algunos que entran en confusión y no quieren cumplir con sus responsabilidades familiares. Y entonces usted tiene que saber qué cosa es espiritual y qué cosa es material. La palabra lo lleva ahí al equilibrio para que usted tenga la capacidad de respuesta. Porque algunos se consideran tan santos que no quieren asumir sus responsabilidades. Y entonces la palabra no trae confusión. No es el espíritu del mundo el que tú has recibido. El Espíritu de Dios no trae confusión. Guía para que lo humano, lo material se resuelva y que lo espiritual se resuelva. Así es que funciona. Entonces usted tiene que aprender a discernir qué cosa es espiritual y qué cosa es humana. La palabra nos lleva a ese conocimiento. Cuando hay una gente que usted lo ve, que todo lo está asociando con lo espiritual o que todo lo está asociando con lo material, entonces está en problema. Porque lo que la palabra nos enseña es que conozcamos lo espiritual y lo material y que cada cosa tenga su momento. Entonces la falta del conocimiento de la palabra hace que algunos sean super megas espirituales y dejen de cumplir responsabilidades materiales y humanas. Y otros que son tan humanos, tan materialistas, que se desenfocan de lo espiritual. Y no es así. La palabra nos lleva al equilibrio.
a la revelación correcta y apropiada. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces la palabra nos va a llevar a la transición que se requiere para que nosotros podamos pasar de naturales a espirituales. De dejar de entender, de comprender lo que Dios está trayendo para ser hábiles en el conocimiento de Dios y para tener luz. Luz es una lumbrera a nuestras vidas, la palabra de Dios. En el Salmo 119 hay unos versos a partir del 113 en adelante que nos da una tremenda enseñanza acerca de lo que es la palabra de Dios en el salmista y cómo debería esa palabra tener asidero en nosotros para tener capacidad de respuesta. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y creo que aquí el apóstol Pablo está haciendo un análisis exactamente de lo que él había vivido. Él tenía mucha letra y la letra lo estaba matando. Inclusive él, con todo el conocimiento que tenía de Dios y de la palabra, perseguía a los creyentes y lo mataba. Dato interesante. Pero él tenía conocimiento. ¿Y qué pasó? Porque el conocimiento requiere el espíritu, porque el espíritu produce amor y la combinación es conocimiento y amor. Aleluya. Porque ¿qué hace el conocimiento? Dice el texto: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea, el Espíritu de Dios ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Lo que va a producir el equilibrio entre nosotros es justamente que tengamos conocimiento, pero que tengamos amor. Y quien produce el amor es el Espíritu de Dios. Porque ya lo escucharon, el conocimiento envanece. Por eso es que Pablo le está diciendo al pastor Timoteo que no le dé funciones de responsabilidades a un neófito, a un nuevo creyente, a una persona que no tiene conocimiento de la palabra, porque iba a caer en condenación, se iba a envanecer. Porque la combinación es el conocimiento y la guianza del Espíritu. Porque si solo tenemos conocimiento de la palabra, nos sentimos muy grandes, nos elevamos, nos sentimos superior a los demás. Y no funciona. Entonces necesitamos la combinación de la palabra y el Espíritu. Y el Espíritu ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y conocimiento sin amor engrandece, genera soberbia en la vida de la gente. Y la soberbia lo que trae es desgracia, es fracaso. Aleluya. Aleluya. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Nosotros necesitamos ambas cosas. Yo necesito la palabra, yo necesito el Espíritu. El conocimiento de la palabra me lleva a obedecer, porque el Espíritu me transforma para hacerlo. La palabra nos da el conocimiento de Dios, de la vida y conocimiento general. Porque la palabra de Dios no solo nos habla de la relación con Dios, sino que nos da conocimiento de la vida. Inclusive guiados por la palabra hay gente que hacen buenos negocios, porque la palabra nos guía en el conocimiento general de la vida. Ahora, lo básico es el conocimiento de Dios para que nosotros podamos agradarle.
El Espíritu Santo nos guía a la obediencia de la palabra revelada. Y esto es importante. Tengo la palabra, pero quien me va a guiar a la obediencia de esa palabra que ha sido revelada es el Espíritu de Dios. Por eso es que el Espíritu de Dios juega un papel importante en el periodo de la gracia. Es la garantía de la gracia. Viene a producir un equilibrio en nuestras vidas. De la misma manera que tenemos una naturaleza concupiscente, que el texto se interpreta como el alma, como corazón ahí, y dice que es perverso, que quién lo conocerá, refiriéndose a la naturaleza concupiscente del ser humano. Dios lo conoce. Entonces esa área de perversión que solamente Dios conoce en el ser humano necesitaba que tenga un equilibrio, y por eso la simiente de Dios en nosotros, para producir equilibrio con la naturaleza concupiscente de nosotros, porque si no viviremos ahogados en desenfreno. Pero el Espíritu de Dios viene para producir ese equilibrio. Aleluya. De manera que yo necesito la palabra, pero yo necesito obedecer esa palabra, y para yo obedecerla necesito el Espíritu de Dios que me guíe a la obediencia. Y para ser obediente necesito el Espíritu de Dios, porque me va a transformar. Sin transformación no se puede obedecer la palabra. Y la transformación de nuestras vidas es una responsabilidad del Espíritu Santo. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Leyendo la palabra, estudiando la palabra y dejando que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros para que sea efectiva esa palabra. Porque la palabra la necesito para tener el conocimiento y que se active la fe. Y el Espíritu de Dios me va a transformar. Entonces necesito el Espíritu. Solo con la palabra tengo conocimiento, pero yo necesito obedecer eso que conozco. Y por eso mucha gente tiene conocimiento, sabe mucho más que nosotros, pueden darnos cátedra a nosotros, pero no viven esa palabra. Hay una razón. No han rendido sus vidas al Espíritu Santo. Aleluya. Y concluyendo el día de hoy, estamos a punto de concluir. Quiero hablarle de la mutual perfecta para la salvación. Número 1, la palabra que nos revela el amor de Dios y su gracia. Necesitamos la palabra. Para que alguien sea salvo, necesita tener la palabra. Tú quisieras que alguien sea salvo, dale la palabra. Si no le damos la palabra, no tendrá la oportunidad, porque la palabra es que nos dice que solamente en Cristo hay salvación. Aunque hay gente que pudieran estar en las iglesias y que no necesariamente creen que en Cristo hay salvación, pero la Sagrada Escritura nos dice que solamente en Cristo hay salvación. Nadie más puede salvar. Y eso usted lo encuentra en la palabra. Nos revela el amor de Dios y su gracia. Porque la palabra nos revela el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros para que seamos salvos. Cómo la gracia del Señor nos da la oportunidad de acercarnos a Dios de manera inmerecida. La palabra nos da esa revelación. Y el Espíritu, o sea, necesitamos, además de la palabra, necesitamos el Espíritu de Dios que activa la fe y no transforma, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Así que enumérelo conmigo. La palabra, el Espíritu, la fe son básicos para yo poder alcanzar la salvación. No es como yo quiero, ni lo que yo quiero, sino lo que la palabra nos ha revelado. Yo no puedo conocer el amor de Dios, nadie va a conocer el amor de Dios, ninguna persona lo va a hacer si no lo guiamos a la palabra. Podemos hacerle cuento, hacer reír a la gente, pero al final la gente no es transformado, la gente va a vivir igual. No va a escuchar la trompeta cuando suene. Es la palabra lo que va a activar en nosotros la fe.
por medio del Espíritu de Dios. Y sin la transformación, ¿quién puede ser ciudadano del reino de Dios? ¿Quién puede entrar donde está Dios si no está transformado? Dios lo bendiga el día de hoy.